Bueno, ahí se debería estar grabando, así que bueno, comenzamos. A ver, sí. Bueno, ¿qué estuvieron viendo la semana pasada con Manuel? Estuvimos viendo Adam Smith, perdón, David Ricardo. Bueno, son parecidos, nada, ya. Bueno, bien. Bueno, la idea de hoy es ver un poco. Tengo entendido igual que ustedes no vieron con Ricardo lo que es teoría del valor, pero es ver, bueno, toda una transición que hubo en la teoría del valor en todo lo que es 1800. Y después si llegamos a algo del cálculo en el socialismo, del cálculo económico en el socialismo. Pero bueno, justamente ustedes, si no me equivoco, no vieron lo que significaba la teoría del valor trabajo. Eh, es así, ¿no? No lo vieron con Manuel. Sí, Manu dijo que era una discusión que no le interesaba. Ah, no, pues O sea, como que no es que no le interesa, pero como que ya se discutió tanto que siente que no aporta seguir sobre lo mismo. claro. Bueno, no, justamente la clase de hoy es. Acá. Justamente la clase de hoy es ver esa transición, ¿no? Entre esta teoría que justamente, como bien dice Manuel, ya medio que quedó obsoleta con la que es la actual, ¿no? Que es la teoría subjetiva del valor. Pero bueno, justamente hace ya 140 años que trabajamos sobre lo mismo, sobre esa misma teoría, así que bueno, no, la verdad es que no hubo cambios en ese sentido y tampoco es que haya anomalías para que, como para que surja una nueva, ¿no? Pero bueno, básicamente, antes de lo que justamente ustedes vieron en micro, por ejemplo, no, me parece que solamente lo vieron en el micro, eh, estaba esta teoría del valor, que bueno, con teoría del valor nos referimos a básicamente cómo es que se forman los precios, o en realidad mejor sería como, ¿por qué son como son los precios relativos? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, esta lapicera que tengo yo acá y mi teléfono eh, valen de una forma tan desigual, ¿no? Porque la lapicera vale, la verdad que no tengo idea cuánto vale una lapicera, supongo que debe valer, no sé, 2.000 pesos, y mi teléfono vale, no, 100 lucas, no sé, ni idea. Eh, pero bueno, nada, creo que esas preguntas eh, son las que luego hacen que se desarrolle esta teoría del valor, ¿no? Y bueno, la primera que surgió justamente es la teoría objetiva, que es la teoría del valor trabajo, que básicamente, o sea, si lo tengo que poner así en palabras cortas, es básicamente que los precios de los bienes y los servicios están determinados por los costos, ¿no? En particular sería por los costos del trabajo, ¿no? Por ejemplo, esta lapicera, ¿no? Este, bueno, teniendo en cuenta los factores de producción que son capital y trabajo, tenemos que dentro del precio de la misma lapicera está el costo de haberla hecha con el factor de producción de la mano de obra y también está el, el aporte del capital sobre el precio, ¿no? Que el capital, bueno, también está hecho de la mano de obra, que es trabajo, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo primero que ustedes vieron fue justamente con Adam Smith, creo que es en el capítulo 4, que es esa dicotomía entre el valor de cambio y el valor de uso, ¿no? Esa paradoja del agua y el diamante, donde justamente el agua tiene un valor de uso casi infinito, pero su valor de cambio es nulo, y viceversa con el diamante, ¿no? Eh, en cambio, bueno, justamente ustedes con Ricardo no vieron esto, pero Ricardo medio que desarrolla todo lo que es esta teoría objetiva del valor, y él básicamente a lo que llega es que explica muy bien todo lo que es el valor en los bienes que son reproducibles, como va de nuevo, la lapicera, mi teléfono, generalmente todo lo que ustedes tienen cerca, eso lo explica muy bien esta teoría. Ahora, los bienes irreproducibles es casi imposible, de hecho, es una anomalía directamente. Cuando hablamos de irreproducibles, hablamos, por ejemplo, de una obra de arte, de un vino, por ejemplo, que es
que con el paso del tiempo no aumenta su precio. Medio que en ese interín, por ejemplo, con la obra de arte lo que sucede es que cuando muere el artista, el precio sube de forma exagerada, ¿no? Y como que en ese lapso de tiempo no hubo ningún trabajo que le fue añadido como para que ese precio se aumente, ¿no? Pero bueno, medio que Ricardo, nada, destaca un poco esto, ¿no? De decir, de que nada, de que sucede esta dicotomía, ¿no? De que en los bienes reproducibles la teoría del valor funciona, el valor trabajo funciona bastante bien, pero en los irreproducibles no. Y después viene Marx, dice, no, boludos, se quedaron re cortines, yo les explico. Bueno, yo no hice, yo me parece que en la clase que les mandé de Marx no está el... confírmeme, ¿hay algo de teoría del valor o del capítulo, del capital del libro? Confírmeme. ¿Me escucharon o no? Chicos. Repetime, Tadeo, que yo no te escuché. No, que si en las clases que le mandé de Marx, tal vez ni la vieron igual, no sé. Si, si decía algo de teoría del valor. En mi Seguido caso hablaba yo de no teoría la del vi, así que valor. no sé. ¿Cómo? No, que en mi caso no la vi, así que no sé. Ah, bueno, vale, no importa. No sé lo Bueno, en todo caso, si no, me parece que hay una parte de otra clase de Ido que lo explica mejor, porque la verdad que es todo un tema que, bueno, es bastante extenso. Mentira, no es extenso per se, pero este, nada, tiene sus complejidades, qué sé yo, comprender todo lo que es eh, cuando Marx explica la teoría del valor, bueno, no sé. Tadeo, Sí, o sea, la clase grabada se menciona muy por arriba, la verdad que no entra mucho en detalle. ok, Nomás bueno, dice que de ella surgía lo de la teoría del plusvalor y que se usaba para sí, justificar objetivamente la explotación, la sí. existencia de la explotación. Es que justamente, bueno, gracias. No sé quién sos, perdón. Julián, me parece. Julián, sí, sí. Sí, sí, gracias. No, justamente esto de la teoría del valor, lo que es como decís vos, es como la primera capa de argumentación lógica de Marx, porque después de ahí para arriba, el chabón desarrolla toda esa teoría que bueno, que vieron más o menos con Guido, bueno, de la explotación del hombre por el hombre, de esto de la plusvalía, etcétera, ¿no? Este, por eso Marx justamente le dice, se quedaron cortos, especialmente a Ricardo, porque Ricardo también había desarrollado algo medio raro ahí. eh, pero bueno, eso. Después, si no, les mando algo por. Bueno, más que nada para que lo tengan, no como es, pero bueno, eso. Pero bueno, justamente esta teoría del valor lo que tiene son, bueno, ciertas anomalías como las que ya vimos, esto de la paradoja del agua y el diamante, y esto que les había contado yo del vino, de las obras de arte, de estos bienes irreproducibles, ¿no? Y la verdad es que estas anomalías y estas paradojas son incómodas para cualquier disciplina, ¿no? Porque o sea, entra siempre en contradicción. Y justamente como no llega a ser, o bueno, en realidad ninguna teoría es completa, pero bueno, básicamente eso, como que son incómodas, ¿no? Entonces, bueno, nada, o sea, hay dos formas básicamente de resolver estas paradojas o anomalías y es dentro del marco teórico, es decir, buscarle la vuelta en la misma teoría objetiva del valor, trabajo, eh, o por fuera de la teoría, del marco teórico, ¿no? Que eso implicaría una revolución científica. Yo tengo entendido igual que ustedes en IPC vieron, en metodología, perdón, vieron algo de esto, de Popper, de lo último de cambio de paradigma con, bueno, con Kuhn, mira, ahí está. Eh, Esto de que, bueno, nada, cuando tenés un cambio si querés, de marco teórico, es como una revolución, o sea, porque es como que compiten entre ellas para ver cuál es la que mejor
la que mejor anda, y bueno, nada, si la que resulta ganadora es la que previamente antes no estaba, entonces hay como una revolución, ¿no? Científica, ¿eh? O sea, perdón, al principio, cuando hablo de revolución marginalista, siempre hablo de científica. Nada de revolución social, política, económica, no, es revolución científica. Bueno, justamente esto que les decía, la ciencia, bueno, dejó de buscar teorías que expliquen o comprendan la realidad, y bueno, justamente nosotros, o bueno, generalmente todo lo que es la ortodoxia, o bueno, a ver, bueno, les hago una pregunta, no sé ustedes qué entienden por ortodoxia, así, en economía, ¿no? Y lo que se lee en los manuales mainstream de micro, de macro, sobre todo, y o sea, lo diferenciamos, yo creo, de la heterodoxia por, no sé, el marxismo, el estructuralismo y corrientes que van por ese lado. Claro. Claro, acá hay algo importante, o sea, yo antes, por lo menos de cursar esta materia y cursar epistemología, lo que sentía es que ortodoxia era, como dice Alan, como ¿cómo decirlo? Como un área ideológica de la economía, y la heterodoxia era otra área ideológica, ¿no? Pero es importante entender justamente que, que la ortodoxia en realidad refiere, bueno, vos dijiste igual la palabra mainstream, que son lo mismo, ¿no? O sea, ortodoxia y mainstream es lo mismo, pero siempre refiere a claro, al marco teórico que es el que domina, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, todavía no lo vimos, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el 30 hasta el 70, el keynesianismo fue la ortodoxia. Luego, bueno, fueron los nuevos clásicos, después la nueva síntesis, qué sé yo, bla, 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 bla. Pero siempre hablamos de eso, ¿no? De un marco teórico que es el reinante, el dominante. Y eso se decide justamente por justamente esto que les decía de la competencia entre marcos teóricos, y que a fin de cuentas el que resulta ganador en la comunidad científica es el que mejor sepa predecir. Por eso, justamente, cuando, por ejemplo, bueno, esto igual lo vamos a ver después, pero espero, eh, cuando sucede lo de la Gran Depresión, por ejemplo, todo el marco conceptual neoclásico, medio que no sabe cómo explicar por qué no se sale de la crisis. Y después viene Keynes y dice, no, bueno, pasa que tenés que hacer esto, 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 esto. Y nada, o sea, como que predice de una forma mucho mejor el marco teórico del keynesianismo al del neoclásico a partir, por lo menos en ese momento. Luego, bueno, es distinto, ¿no? Pero bueno, eso. Bueno, justamente un ejemplo de revolución científica. Bueno, acá hice un dibujo bastante a los tumbos, pero de lo que era, por ejemplo, eh, el geocentrismo antes, ¿no? Bueno, justamente a la izquierda tienen, a la izquierda, sí, a la izquierda, tienen lo que sería el sistema geocéntrico, y a la derecha tendrían el sistema que desde hace no sé cuántos años, 600 años, entendemos que funciona el sistema solar, ¿no? Eh, y justamente lo que sucedía antes cuando la comunidad científica, cuando todo el mundo pensaba que la Tierra era lo que estaba en el centro del universo, era que cuando, por ejemplo, querían calcular, no sé, que se venía un eclipse, ¿no? Entonces, al principio, medio que más o menos le pegaban. Después, con el tiempo, no le fueron pegando a una. Entonces, tuvieron que rediseñar, si quieren, el marco teórico. Como que le tuvieron que ir metiendo otras variables al modelo. Y bueno, y así, ¿no? De hecho, creo que en un momento, no sé si se ve, a ver, estas líneas punteadas es porque, si no me equivoco, ¿no? Había como, según el marco conceptual geocéntrico, a veces el Sol como que hacía algo medio raro y se salía de órbita y después volvía, y bueno, medio cosas raras, ¿no? Eh, pero, pero bueno, justamente lo que sucedió a partir de, no sé si es Galileo o Copérnico,
que se terminó usando el sistema heliocéntrico, no solamente porque predecía de una forma mucho mejor, sino que también era mucho más simple. Va de nuevo esta cuestión de que el Sol, o sea, cuando ustedes calculaban, no sé, las órbitas y para ver cuándo iba a haber un eclipse y qué sé yo, y ustedes tenían que también tener en cuenta que el Sol podía hacer unos saltos loquísimos en la órbita, complejizaba mucho el marco teórico para predecir eclipses, etc. En cambio, este sistema, el heliocéntrico, que es el que hoy usamos y bueno, que de hecho es así, simplificaba un montón las cosas, ¿no? Lo mismo sucedía, perdón, con esto de la teoría del valor trabajo. De hecho, posteriormente, tipo 1900, después de Keynes incluso, hay como desarrollos en la teoría del valor trabajo que, o sea, complejizan exagerado un montón de cuestiones que justamente con lo que vamos a ver, que es la revolución marginalista, o sea, a lo que voy es que con la revolución marginalista lo que sucede es que se simplifican un montón de cuestiones que con la teoría del valor trabajo no eran así. Pero bueno. Bueno, vamos bien. ¿Alguna duda, algo? Todo bien por ahora. Bueno, ven ahí a 3 chabones. No sé cómo, no me pregunten cómo, pero al parecer estos 3 chabones, sí, llegaron al mismo, no sé si descubrimiento, pero a la misma hipótesis, teoría, ¿no? En orden sería Gibbons, Menger, que es bueno, seguramente lo escucharon hace poco por esta boludez del principio de imputación de Menger. Y pues a la derecha de todo tienen a Walras del martillo y de la ley de Walras y todo eso. Pero especialmente, bueno, de hecho en la bibliografía tienen un texto de Gibbons, no es muy divertido la verdad, pero explica muy bien todo lo que es esta introducción a este nuevo marco conceptual, ¿no? Que bueno, va de nuevo es este tema de cómo definimos una teoría del valor, de cómo explicamos, claro, o sea, cómo explicamos los precios relativos, ¿no? Va de nuevo, ¿por qué esta lapicera cuesta tanto? ¿Por qué mi teléfono cuesta 10 veces más, ¿no? Y bueno, Helms lo que va a... Claro, lo que va a decir es, bueno, ¿por qué consumimos bienes y servicios, no? Bueno, nos dan utilidad, pero esa utilidad no es intrínseca de los bienes mismos, como el diamante y el agua, ¿no? O sea, cuando vamos a que es intrínseca, es que no es que el agua, por ejemplo, viene con esa utilidad, sino que es más bien una utilidad que nosotros le adjudicamos. Lo mismo con el diamante, ¿no? Entonces podríamos decir que es más bien una circunstancia de los bienes, o sea, la utilidad no, es una circunstancia de los bienes y servicios que nace de su relación con las necesidades humanas. Y ahí, bueno, ahí vamos a ver, justamente es un planteo subjetivo. Pero bueno, quería ir justamente a esta situación, va de nuevo, la utilidad es una circunstancia de los bienes y servicios que nace de su relación con las necesidades humanas. Viendo las necesidades humanas en esta circunstancia, ¿no? En estas dos situaciones, ¿no? En la primera, de la izquierda, tenemos a un chabón que se está muriendo de hambre, está en pleno desierto, con, no sé, que debe ser 40 grados, que se está muriendo por un vaso de agua. En cambio, a la derecha están en una plaza donde tienen bebedero público, ¿no? Obviamente lo que va a suceder es que si de la nada viene ¿cómo se llama esto? Viene como en el tren, ¿vieron? Un chabón a vender las aguas. Obviamente que en la... A ver, banco. Obviamente lo que va a suceder es que en el desierto le va a cobrar, o sea, tanto ustedes van a querer el agua o sea, están dispuestos a vender su casa más o menos para comprar ese agua y el vendedor sabe eso. O sea, bueno, por una cuestión de información, ¿no?
Mientras que a la derecha ustedes viendo que tienen agua relativamente potable, gratis, entonces nada, el precio baja de una forma estrepitosa, ¿no? O sea, ustedes no están tan dispuestos a comprar una botella. Tendría que estar en un precio bastante por debajo. Bueno, justamente con esta, o sea, va de nuevo, ¿no? Como habíamos dicho, esa utilidad nace de una circunstancia de los bienes y servicios de la relación con las necesidades humanas, ¿no? Las necesidades humanas en estas dos situaciones son completamente distintas. Bueno, justamente con toda esta forma de verlo mucho más subjetiva se rompe esta paradoja, más que nada por la paradoja, ¿no?, del agua y el diamante, ¿no? Por esta cuestión de que teníamos esta dicotomía entre el valor de uso y el valor de cambio. Y lo que en realidad sucede es que el valor de uso lo podemos determinar, dice Gibbons, por la utilidad total. Que bueno, ustedes esto lo vieron en micro, ¿no? Esto de que, bueno, y lo de abajo, ¿no? Lo del valor de cambio lo podemos determinar como la utilidad marginal. Esto de que en las funciones de utilidad, la primera derivada la primera es, sí, es negativa, sí. Sí, claro, sí, sí. La primera derivada de la función de utilidad es negativa, ¿no? Bueno, justamente, por ejemplo, usemos el ejemplo del agua, ¿no? Igual el ejemplo del agua acá. Bueno, no, está bien. Cuando vamos consumiendo un vaso, somos bastante felices. Cuando consumimos dos, somos muy felices. 3, un montón. 4, un montón. Ahora, ya cuando van tomando agua por demás, no, esa utilidad, más que utilidad, es desutilidad. No. O sea, ya no le gusta tomar tanta agua. Lo mismo sucede con la utilidad marginal. O sea, bueno, justamente de ahí sale la utilidad marginal, ¿no? Cada vez cuando van tomando cada vez más vasos de agua, bueno, nada, la utilidad que les da el vaso de agua extra es cada vez menor, ¿no? Hasta llegar a, bueno, ser negativo incluso. Bueno, justamente, sí, ¿no? Sí. Bueno, vienen bien hasta acá, ¿no? Esta pregunta les quería hacer, a ver si se entiende. Si yo les pregunto si es útil el diamante, ¿ustedes qué me deberían responder acá, entre estas tres opciones? ¿Mucho, poco o depende de las circunstancias? Según los marginalistas. Y como buen estudiante de economía, te voy a decir que depende. Muy bien, Alan, muy bien. ¿No? Eso es muy importante, porque no sé, si van a preguntarle a sus tías o lo que sea, por qué, no sé, por qué el diamante es muy útil, les van a decir porque es hermoso, o le preguntan, no sé, por qué es muy caro el teléfono, les va a decir porque los costos también son muy altos. Eso es muy importante que ustedes como economistas entiendan esto, ¿no? De que justamente de que los costos no son los que determinan los precios, ¿no? Así que bueno, viene ahí Alan, depende de las circunstancias. Bueno, también esto, ¿no? Antes justamente con Adam Smith se entendía que el concepto de escasez era una cuestión más objetiva, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, no, mejor dicho, hagámoslo al revés, ¿no? Justamente, el concepto de escasez a partir del marginalismo se relativiza en el sentido de que ahora, por ejemplo, veamos el cobre, ¿no? A lo largo del tiempo, más o menos que el precio fue variando un poquito, ¿no? Y de la nada, en un momento, creo que es 2002, más o menos, pega un salto tremendo, ¿no? Entonces, justamente lo que dirían autores marginalistas es que en realidad no es que de la noche a la mañana no sé, desapareció la mitad del cobre en el mundo. En realidad lo que sucedió es que relativo a las necesidades o a las preferencias, a las evaluaciones individuales por el cobre, se hizo más escaso, ¿no? Es decir, bueno, nada, o sea, cada vez todo el mundo quiere más cobre.
o sea, que antes, ¿no? Refiere más que nada a eso. Como que es, como que todo este planteo es mucho más por el lado de la demanda que el de la oferta, que el de los costos, eso es justamente, de hecho, medio que de esa unión entre los clásicos que no sé si es que desarrollan lo que sería la función de oferta, tampoco están así, ¿no? Pero bueno, después lo vamos a ver igual. Eh, bueno, justamente esto que les contaba de la teoría del valor trabajo se murió. eh, Nada, esto, o sea, a menos que, no sé, saquen un conejo de la galera, no, o sea, sí, perdón, sí, claro que sí, pero va de nuevo, o sea, es una cuestión de que la teoría subjetiva del valor simplifica un montón de cuestiones, además de que soluciona estas anomalías y paradojas que ya hablamos, simplifica un montón de situaciones, de planteos, del marco teórico mismo, ¿no? Por ejemplo, bueno, la teoría del valor trabajo justamente dice que intercambiamos bienes y servicios porque existe algo en común y objetivo entre ellos, que esto es lo que dice Marx justamente, que es el trabajo. El común denominador entre ellos es siempre el trabajo. Bueno, acá hay una foto de Moreno, feliz. Este, siempre Moreno dice que le hará ¿cómo se llama esto? La teoría del valor trabajo y que los que son partidarios de la teoría subjetiva del valor son todos socialdemócratas. Bueno, nada, eso. Y bueno, justamente la teoría subjetiva del valor habla de que el intercambio existe por valuaciones individuales diferentes, ¿no? O sea, yo, no sé, ustedes me venden una botella de agua a 1.000 pesos, yo se las compro, es porque yo valúo al agua por más de 1.000 pesos, o mayor o igual a 1.000 pesos, ¿no? Y ustedes valúan los 1.000 pesos menos, no, más, claro, más que la botella de agua. Bueno, acá está Moreno diciendo no, ojo. Bueno, justamente esto que les contaba, ¿no? Que de la unión de los clásicos con esta nueva teoría del valor surge lo que son los neoclásicos. Ojo con el uso de los neoclásicos, porque medio que si hablan con un marxista, neoclásico es una palabra que abarca demasiado. Yo entiendo que abarca todo lo que es posterior al marginalismo, o sea, mete adentro a los keynesianos, mete adentro no sé, sí, o sea, más que nada porque mete a los keynesianos, después mete a los nuevos clásicos, a todo lo que es con Ratex, bueno. Pero nada, ojo cuando escuchan esto porque nada, tal vez no significa literalmente lo que vemos acá, ¿no? Eh, y bueno, justamente lo que sucede es que, bueno, medio que cambia, si se quiere, en donde enfatiza el estudio de la economía. ¿Por qué lo digo? O sea, antes lo que tiene en la izquierda sería como el manual de economía del Mochón y Becker de hace 160 años, justo antes de que aparezca el marginalismo, ¿no? Que bueno, lo escribió John Stuart Mill. Ustedes no lo vieron, pero bueno, justo es un autor relativamente importante. Eh, y justamente gracias a estas revoluciones que pasamos a economics, ¿no? O sea, pasamos de economía política, a principios de economía política, a principios de economics, que sería como una mezcla rara de economic science, ¿no? Y esa S al final. Eh, pero bueno, ¿qué les iba a decir? Ah, claro. ¿Qué notan de diferente, además de esto que les acabo de decir, ¿no? De economía política. ¿Qué notan de diferente? Tiene gráficos, ecuaciones. Claro, bueno, justamente ese es el tema, ¿no? A partir de todo este aporte que hace Hegel, eh,
surge que, bueno, todo esto que vimos de la utilidad, ¿no? Esto de la utilidad marginal, eh, todo esto se puede utilizar en el análisis matemático, eh, lo cual hace que cambie rotundamente bueno, los manuales en general, pero también la ciencia económica, ¿no? Este, bueno, más que nada eso, ¿no? Justamente lo que les contaba es que medio que la función de oferta era algo que ya estaba como uy, eh, desarrollado un poco por los clásicos, y los marginalistas lo que desarrollan es la curva de demanda, ¿no? Eh, pero bueno. Bueno, justamente si nosotros extrapolamos, y es de hecho mucho lo que sucede hoy en día ¿cómo es esto? Con behavioral, con economía del comportamiento, es que en economía nosotros ya no modelamos solamente cómo funciona el intercambio de bienes y servicios, sino que también muchas veces modelamos el comportamiento humano. Bueno, esto de individuos maximizadores de utilidad, bueno, esto que me decías vos, Alan, de que si vos decís depende, a lo largo de la carrera terminás recibiéndote. Este, bueno, justamente yo con quien hice la materia, me acuerdo que hacía estas preguntas, ¿no? Estos cuestionarios justamente a propósito de esto, en clase, que era como, bueno, ¿son los políticos buenos, malos? Depende. ¿Son los inmigrantes buenos, malos? Depende. Y así con todo. Y la idea era que vos, uy, perdón, se me fue. La idea era que la idea era entender que la respuesta siempre tendría que ser depende, ¿no? Este, pero bueno, eh, eso. Bueno, acá este es otro que me mata cada vez que lo veo. Este, bueno, bueno, justamente hablando de esto, hay que tener en cuenta que, bueno, cuando, por ejemplo, ustedes vieron en micro justamente esto de que el precio es igual al costo marginal, o bueno, de que el ingreso marginal es igual al costo marginal, no es que cuando hablan con un empresario, el empresario lo que hace es las cuentitas esas, hace eso. O sea, no. Bueno, de hecho, ustedes mismos lo deben saber porque deben conocer a algún que otro emprendedor, o no sé, su tío que tiene un negocio o lo que sea. Y ustedes cuando van le preguntan al tío, che, tío, vos igualás precio a costo marginal, el tío te va a decir, rajá acá, pibe, nada que ver. Y tiene razón. Justamente lo que nosotros hacemos es modelos justamente que tengan un agente representativo, donde ese agente representativo lo que hace es igualar al precio con el costo marginal, y que luego cuando, justamente como dice ahí, ¿no? Nosotros le inyectamos shocks, ¿no? Como shock de, no sé, de productividad, de dotaciones, de lo que sea, ¿no? De tasa de interés, lo que sea, vemos cómo es que el agente representativo actúa en base a los shocks. Y después cuando lo vamos a corroborar con lo que realmente sucede en la realidad, bueno, sí, la verdad que funca. O sea, los modelos funcan, por algo están, ¿no? No es que los inventaron un par de tipos y dijeron, ah, no, o sea, la verdad que cuando vas y los corroborás con, con la vida real, o sea, tienen sentido, ¿no? Bueno, un ejemplo sería la ley de alquileres, ¿no? Esto por ejemplo, poner un precio máximo. Como hay precio máximo, la demanda es, ¿cómo es? O sea, tira para arriba, la oferta tiraría para abajo, entonces, bueno, y se forma este, un mercado informal, que es de hecho, bueno, justamente lo que pasó. Este, bueno, justamente hay un paper muy interesante de este chabón del que ven a la derecha, que se llama Alchian, que hay otro paper, igual me parece que está subido, ¿no? Pero este se llama Incertidumbre, Evolución y Teoría Económica, que justamente habla mucho de esto. Yo para mí este paper es, no sé, el mejor que habré leído en la carrera, no, el segundo. Es muy bueno.
Yo creo que una vez que, nada, que entendés a lo que refiere el chabón es nada, un antes y un después. Pero bueno, eh, bueno, justamente todo lo que vimos hasta ahora es parte todo del individuo, ¿no? Es decir, la utilidad marginal, la utilidad total, todo parte siempre del individuo. Esto es algo que, esta cuestión del individualismo metodológico es algo que no sucede en el resto de las ciencias sociales, que justamente, bueno, creo que Guido lo hablaba un poco esto en la clase de Marx, eh, de que justamente en el resto de las ciencias sociales, medio que pegó mucho esto del holismo metodológico que refiere a, sí, a estudiar más que nada conjuntos de personas, qué sé yo, corporaciones, sindicatos, clases, eh, bueno, todo eso, ¿no? Eh, Algo que justamente en economía no pasa mucho. Eh, Ellos son los marxistas, los estructuralistas. Los estructuralistas hablan bastante de holismo metodológico, creo yo. Pero igual medio que se basan también un poco en individualismo metodológico, creo, entiendo. Eh, pero bueno, nada. Medio que. Bueno, nada. Después cuando. Veo que funcionan mucho mejor los modelos con una metodología individual que los que tienen una metodología más abarcativa, ¿no? Más, o no abarcativa, sería mucho más general, ¿no? Eh, pero bueno, no sé. Este, bueno, no, está bien. Dejémoslo ahí. Bueno, justamente lo que van a decir los neoclásicos es los precios incorporan información acerca de las preferencias de los individuos. Bueno, para esto que hablamos, ¿no? De la utilidad marginal y la escasez relativa. ¿Eso quedó claro? Sí, sí, quedó bastante claro. Sí. Bueno, me parece. Ok. Bueno, bueno, justamente una implicación que ahora la idea es que la veamos con más profundidad es que la planificación científica centralizada de la economía es imposible. Pero bueno, eso, a ver, la idea es que lo veamos en otra. Avísenme si se. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. Sí. Bueno, justamente el otro tema que deberíamos ver es el debate del cálculo económico bajo el socialismo, ¿no? Eh, que bueno, justamente a partir de Marx, ¿no? Sale toda esta corriente socialista, eh, bueno, en principio del socialismo, ¿no? Después del comunismo y qué sé yo, ¿no? Eh, y que bueno, surge ¿cómo llamarlo? Este reclamo, si se quiere, en general, ¿no? De que el capitalismo o el sistema de libre mercado lo que muchas veces implica es que se pierdan muchos recursos, ¿no? En el interior. Esto no sé si se acuerdan, esto fue parte de la primera clase eh, donde explicaba que, bueno, justamente eh, lo que opinamos con el mainstream y justamente de lo que habla el paper del Alquian, del pelado ese que les había mencionado antes, era esto de que, bueno, nada, tenemos un set de diferentes bienes, ¿no? Que, bueno, por competencia, ¿no? Y por el proceso darwiniano, hay uno que queda ganador del mercado, ¿no? No sé si lo quieren pensar de alguna forma, sería que, no sé, que acá
está un reloj que es redondo, ¿no? Acá tienen un reloj que es triangular, acá uno que es cuadrado y acá uno que es cúbico, no sé, una forma rarísima que nadie nunca va a querer. Y bueno, nada, el proceso, a ver, ahí está, el proceso darwiniano, qué sé yo, y va quedando como un ganador en el mercado. Pero el resto de las opciones se desperdician y se desperdician en ese sentido un montón de recursos. Y ese es como un reclamo este, que bueno, que es, o sea, si uno se pone a pensar, es totalmente legítimo. Eh, y es justamente un reclamo que, bueno, que un montón de- de científicos hacen, de economistas hacen, eh, y que es por eso que después, bueno, nada, no me acuerdo bien quién es que era, que hablaba de que, bueno, que en realidad la planificación centralizada es posible, y bueno, bla, 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 bla. Y bueno, y ahí es cuando, bueno, justamente esto, ¿no? De que deberíamos racionalizar, ¿no? O sea, planifiquemos centralmente la producción de arriba hacia abajo, de donde arriba hay personas totalmente inteligentes, que saben cómo... pasó. Ah, qué temita este, la puta madre. A ver, venga. No había leído este mensaje. Bueno, el uso de la matemática sí que tiene un método deductivo. Bueno, les mando este link que sería como, por si nos quedamos sin tiempo, por las dudas, seguimos ahí. A ver, ¿dónde está? Acá. Bueno, no, esto, o sea, está este reclamo, ¿no? De que con el sistema de libre mercado se pierden muchos recursos, ¿no? Entonces, una idea es básicamente, bueno, planifiquemos centralmente la producción, como había mencionado. Va, mentira, no sé si Marx lo había dicho muy bien, lo había, sí, no me acuerdo si lo había dicho o no al final. Pero bueno, básicamente eso, ¿no? O sea, planificamos centralmente la producción, donde hay un consejo de gente muy inteligente arriba que planifica qué producir, dónde producir, cómo producir y dónde producir, ¿no? Que sería justamente de arriba hacia abajo, que es esto era bottom up, no al revés. Bueno, ya me lo voy a acordar. Pero en realidad Hayek y Mises, que, bueno, por cierto, vieron que antes hablábamos de la ortodoxia económica. Justamente los austríacos no forman parte de la ortodoxia económica, aunque es muy loco que siempre, bueno, no sé si siempre, pero durante mucho tiempo fueron aportando un montón de estas cosas como de esto del marginalismo, etcétera, que después la ortodoxia medio que lo fue tomando, pero igual siguen siendo heterodoxia, aunque suene raro, siguen siendo heterodoxia. Eh, pero bueno, eso tiene también bastante que ver con bueno, su epistemología, este, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Medio que no, bueno, no importa. Siguen otro día, si no o después lo hablamos, pero bueno, básicamente Hayek y Mises lo que dicen es, bueno, primero que nada, ojo, que la economía no es como la ingeniería. Y acá, con lo que me quiero referir, es que la economía no es, no sé, que acá en la esquina necesitan 3 sillas. Entonces, eh, lo que habría que hacer en este consejo de producción es decir, bueno, está bien, como acá en la esquina necesitan 3 sillas, necesitamos, no sé, este, 3 toneladas de madera y 3 trabajadores, ¿no? Y así. Que en realidad, justamente Hayek y Mises van a decir, ojo, porque eso no es la economía. Y bueno, la idea es ver un poco por qué. Bueno, acá estaría Mises y Marx ahí charlando. Igual entiendo que no fueron contemporáneos, pero bueno, la cantidad de agua que habría gastado en esto. Eh, bueno, justamente, ¿qué es el cálculo económico? Bueno, el cálculo económico es básicamente el proceso de toma de decisión sobre qué producir,
cómo producir y dónde producir, dicho bien, ¿no? Que generalmente en un sistema de libre mercado el que lo decide es el emprendedor, ¿no? El empresario, que es el que pone el que arriesga su capital, ¿no? Bueno, justamente para eso se utiliza el sistema de precios relativos, que es lo que habla Hayek, ¿no? Que es justamente lo que habíamos dicho antes, que los precios relativos nosotros lo que entendemos es que contienen justamente las diferentes evaluaciones subjetivas. Bueno, justamente lo que va a decir Hayek en este paper, este es el mejor paper posta que leí. Este sí que es buenísimo, este te cambia la cabeza también. La verdad cualquiera de los dos son buenísimos. Y bueno, Hayek lo que va a decir es, ojo, porque planificar o no planificar no es el dilema, que en realidad el dilema es cómo se planifica, si es centralmente o de forma descentralizada o individual, como más... y bueno, justamente se decide por quién sea más eficiente procesando el conocimiento. Esto es algo, esto igual lo deberían leer en el texto, ¿no? Y es este tema del conocimiento de las circunstancias particulares del tiempo y el espacio. Básicamente, Hayek lo que quiere decir acá es ese conocimiento, ese horizonte limitado que tenemos todos de lo que pasa en nuestro día a día, ¿no? Que bueno, él da un ejemplo, me parece, con algo de... no me voy a acordar ahora, pero con algo de... No me voy a acordar. Léanlo y se van a dar cuenta bien de a qué se refiere con el conocimiento de las circunstancias particulares. Pero bueno, es esta cuestión del horizonte limitado que tenemos nosotros, que vemos con nuestro sentido, ¿no? No refiere a un conocimiento científico o lo que sea, más que nada refiere a lo que vive cada uno. Bueno, y justamente dice, ¿cómo aseguramos que el mejor uso de los recursos para planes cuyo nivel de importancia relativa es solo conocido por los individuos? O sea, porque en el caso en el que, digamos, bueno, claro, el mejor uso de los recursos proviene de la utilización de dicho conocimiento, no se puede centralizar el conocimiento, ese conocimiento, ¿no? O sea, la idea de esto es que, bueno, igual en el texto lo hablan mucho mejor, ¿no? Como que, ¿por qué? Primero que nada, bueno, está esta barrera de que ese nivel de importancia relativa que es solamente conocido por los individuos es bastante difícil de centralizar. Ya, eso es difícil de centralizar, por no decir imposible. Y después también la centralización también se tiene que dar por el conocimiento que habíamos dicho del horizonte limitado que tenemos todos del día a día. Y bueno, justamente lo que Hayek va a decir es, no se puede centralizar ese conocimiento, entonces se tiene que descentralizar de alguna forma, ¿no? Y justamente lo que va a decir es exactamente esa la función del sistema de precios relativos, ¿no? Donde los precios, justamente, no sé, creo que el ejemplo era este, ¿no? Que no sé, había a ver, bueno, acá está Mises, le dice bien pibe, y acá está Hayek, bien feliz. Creo que el ejemplo que decía Hayek en el paper era, creo que era, no sé, que por ejemplo está el precio bueno, digamos el cobre, ¿no? Para ser más fácil. Tenemos el precio del cobre, ¿no? Y supongamos que el cobre solamente existe en Taiwán, ¿no? Que justo cae un terremoto en Taiwán, ¿no? Justamente lo que va a suceder es que los mismos productores de cobre lo que van a hacer es subir el precio. Pero, por ejemplo, si vos no estás en Taiwán y esto sería como justo antes de que exista, ¿no?, toda la tecnología, la red de información, ¿no? Suponiendo que no estás en Taiwán y no te enterás que sucede el terremoto, lo que te permite el sistema de precios relativos es entender de una forma muy simple justamente qué tan difícil es adquirir
bueno, primero que nada, ese bien en particular, que sería el cobre, ¿no? Pero también todo el resto de los bienes, ¿no? Porque, o sea, a fin de cuentas, siempre comparamos entre precios, ¿no? No es que, bueno, eso. Bueno, ¿se entendió? Hasta ahora más o menos a lo que vamos. Bueno, justamente lo que va a suceder es que, bueno, en el socialismo, como no tenemos propiedad privada de los medios de producción, no hay intercambio, no hay un sistema de precios relativos, por lo tanto, no hay cálculo económico que sea posible, ¿no? Bueno, después está esto. Bueno, esto sería como un poco de los problemas que suceden con... bueno, el mejor ejemplo obviamente es la URSS, ¿no? De los problemas que suceden cuando no tenés un sistema de precios relativos. En realidad sea que no tenés un sistema de libre mercado, ¿no? O de propiedad privada. Por ejemplo, lo que sucedía en la URSS es que ustedes tenían, ¿no? el Gosplan, que era como el consejo de producción que decidía los niveles de producción objetivos. Después tenían los ministerios, que estos ministerios a su vez controlaban las fábricas, que las fábricas igual estaban manejadas por personal, ¿no? Pero también por un director, digamos. Entonces lo que sucedía es que el Gosplan le decía a los ministerios, que los ministerios le decían a las fábricas cuál es el objetivo de producción, ¿no? Pero las fábricas lo que le tenían que decir era como el nivel de insumos que necesitaban ellas para llegar a ese nivel de producción. Y bueno, justamente como no hay un mercado, o sea, no hay propiedad privada de los bienes de producción, por lo tanto, no hay un mercado en el que se pueda comerciar los insumos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos como fábrica pedías tantos insumos, ¿no? Pedías 2 toneladas qué sé yo, de madera, ¿no? Para hacer sillas. Pero a vos te pidieron, no sé, 100.000 sillas. Y vos llegaste a hacer 50.000. Y básicamente, si sos el director de la fábrica, te cortan la cabeza porque así funcionaba, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sucedía era que, por cómo estaban puestas las reglas, ¿no? Por cómo estaban puestos los incentivos, era que los directores de las fábricas pedían de forma exagerada insumos a los ministerios y los ministerios al Gosplan, ¿no? Bueno, justamente es un poco a lo que va. Esto me parece que forma parte del texto de Mises, si no me equivoco, que es que, o sea, ¿por qué el cálculo en el socialismo es imposible, ¿no? O sea, como habíamos visto, como no hay propiedad privada de los medios de producción, no hay intercambio, no hay sistema de precios relativos, ¿no? Pero, ¿qué es justamente lo que resuelve el sistema de precios relativos? Bueno, un problema es el problema de incentivos, ¿no? Bueno, el más fácil sería ver esto de, por ejemplo, o sea, ¿quién haría en una sociedad socialista que no tiene precios relativos, o sea, no tiene nivel de salario tampoco? ¿Quién haría los trabajos más feos, ¿no? O sea, ¿quién lavaría los baños públicos? ¿Quién sacaría la basura? ¿Quién haría de basurero en realidad sería, ¿no? Bueno, todos estos trabajos que obviamente no son muy alegres, ¿no? Con un sistema de precios relativos, que dentro de esos precios relativos obviamente está el salario, se hace bastante imposible, ¿no? O sea, si vos no recibís nada a cambio que nada, que supere tu evaluación subjetiva, entonces nada, listo, chao. O sea, no lo haces. Justamente, bueno, un planteo que hace el marxismo es que en realidad con la sociedad socialista lo que sucedería es que medio que surge un nuevo tipo de Homo sapiens, que sería como el hombre nuevo, que bueno, que medio se deja de alienar de su individualismo y pasa a formar parte de la comunidad entendiendo las necesidades de la comunidad, ¿no? Como
eso, ¿no? O sea, socializando los beneficios. Ahí va. Bueno, otro problema es el problema del conocimiento, ¿no? Esto más que nada tiene que ver con que, bueno, por ejemplo, en las sociedades primitivas, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedía es que si a vos te querían vender, no sé, carne a un precio exagerado, lo que sucedía es que vos ya sabías más o menos cómo, o sea, todo el mundo ahí conocía cuál era el proceso productivo de ir, cazar y recolectar frutas y verduras. Entonces lo que sucedía es que como todos conocían el proceso productivo, en todo caso, si a vos te querían garcar con el precio, vos directamente te dabas vuelta y lo hacías vos, ¿no? En cambio, lo que sucede bueno, cuando hablo de orden ampliado, hablo como de la sociedad de hoy en día, ¿no? Que justamente, bueno, lo que habla Adam Smith del autointerés, ¿no? De la división del trabajo, etcétera, ¿no? Es esta cuestión de que nadie sabe hacer nada, ¿no? Bueno, hay justamente un... Tenemos un rato. Bueno, ahí esperamos un toque. Ven la pantalla, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí. No me acuerdo ya cuántos éramos. Creo que éramos 14. Esperemos un ratito más y... ¿Cuándo rinden con Manuel? ¿Tiene idea? 13 de junio. ¿13? Ah, Sí. bueno. Bueno, tienen tiempo, ¿no? Que no falta. 20. Ah, tienen tiempo, tienen tiempo. Bueno, yo sigo, ya fue. ¿En qué estábamos? A ver, bueno, justamente en lo que decíamos, ¿no? Que en el orden ampliado, como que nadie sabe hacer nada. Para profundizar un poco esto, a lo que me refiero con esto, hay un video que es muy bueno, que es de Milton Friedman, que tal vez lo vieron, no sé, es el video del lápiz, donde, bueno, justamente, lo voy a tratar de emular, pero va a ser cualquier cosa esto. Entonces, no sé, Friedman agarra un lápiz y dice, bueno, mirando este lápiz, ¿no? Nadie sabe hacer este lápiz, ¿no? Dice. ¿Por qué dice? Bueno, la tinta la hicieron en tal lugar, ¿no? La carcasa de la lapicera la hicieron en otro lugar, ¿no? Y así, como que va recitando de que bueno, que justamente las cadenas de producción están localizadas en otros países, o está localizada de forma internacional, ¿no? Como que nadie sabe realmente hacer el lápiz completo, sino que por división del trabajo justamente nos especializamos en hacer determinadas
cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, el que hace el tubo de la tinta se especializa en hacer solamente el tubo de la tinta. Y así, ¿no? Pero bueno, justamente como uno de nosotros sabe hacer nada en total, ¿no? En su totalidad, lo que realmente sucede es que cómo nos defendemos nosotros ante, por ejemplo, no sé, que venga yo y les quiera decir, bueno, les vendo esta lapicera por, no sé, $1000. En realidad lo que sucede, bueno, un poco gracias a la mano invisible bueno, que vino con Smith y qué sé yo, es que surge esa competencia, ¿no? Bueno, todo esto se permite, si quieren, con el sistema de precios relativos. O sea, si no hay sistema de precios relativos, todos estos problemas que ya vimos como el de incentivos o del conocimiento, no se pueden resolver. Justamente si no tenemos sistema de precios relativos y a ustedes les quieren cobrar $1000 por esto, ustedes o sea, no saben, bueno, primero que nada no les podrían cobrar por esto, ¿no? Pero, o sí, no, claro, sí. O sea, ustedes no tendrían una forma de comparar precios, ¿no? Más que nada va a eso. Bueno, obviamente un problema de innovación, de calidad. Bueno, justamente en la URSS lo que sucedía es que los objetivos, ¿no? En un principio eran por cantidad, ¿no? Los objetivos de las fábricas, ¿no? De las fábricas eran por cantidad, pero en realidad lo que sucedía es que, no sé, tenían que hacer un tipo de clavo que era, no sé, uno relativamente, como esto, largo, ¿no? Entonces lo que sucedía es que las fábricas, como va de nuevo, no tenían ningún tipo de incentivo a hacerlo de una forma correcta. Lo que generalmente hacían era, lo hacían de la forma más chiquita y así disminuían su consumo de los insumos, ¿no? Asegurándose así de llegar a estos objetivos de producción. Y bueno, de hecho hubo un momento en el que cambiaron la meta, ¿no? En vez de pasar de ser por cantidades, fue por peso. Entonces hacían, no sé, creo que había un meme justamente de la época, ¿no? Que decía, y hacían un clavo gigante, ¿no? Que obviamente no sirve de nada. Pero bueno. Bueno, el problema de la innovación tiene mucho que ver con esto de la revolución gloriosa que vieron con North y eso, ¿no? Bueno, y esto... ¿Qué era esto? Bueno, justamente, veo que en un momento un montón o sea, ciertos economistas como que ven todo este quilombo en la URSS y dicen, bueno, vamos a tener que reformar un poco esto, intentemos con otra cosa, ¿no? Entonces, lo que se intentó, por ejemplo, en este caso es que tiene un nombre igual, pasa que tienen un texto que es el de Nove y creo que es el de Nove nomás, que se llama el tipo que la verdad que es bastante extenso y bueno, no sé, a mí no me gustó mucho. Pero bueno, medio que ahí tienen todo lo que refiere a esas ineficiencias del socialismo en la Unión Soviética, sí. Bueno, una de las reformas fue, por ejemplo, que el planificador central nombraba managers, o sea, ya había como un poco de managers, ¿no? Pero medio como que les daba, si se quiere, más autonomía o más poderes. Entonces los managers imponen precios contables, ¿no? Para cada bien. Si ese precio se genera escasez, los managers lo aumentan. Si quedan bien sin asignar, lo bajan, ¿no? Y de esta manera, por ensayo y error, el planificador central puede dar con los precios de equilibrio. Bueno, de hecho, algo medio particular que sucedía es que en la Unión Soviética había precios, no es que no había, pero de hecho era particular que lo que hacían era tomar los precios, ponerle del vecino capitalista más cerca que tenía, no sé, Hong Kong, por ejemplo. Entonces tomaban los precios de Hong Kong y ¿cómo se llama esto?
y los asimilaban con sus precios, ¿no? Pero de nuevo, o sea, como había una planificación centralizada, no había un sistema de precios donde permita ver las evaluaciones subjetivas individuales. Las evaluaciones diferentes individuales, lo dije mal. Bueno, justamente Mises, bueno, Mandriles, el cálculo económico en realidad no lo realizan los managers, que son, bueno, estos, si quieren, CEOs. En realidad los que lo realizan son los mismos emprendedores que arriesgan con su propio capital, si les sale bien, ¿no? O sea, básicamente es, bueno, nada, tiene que tener un costo, ¿no? Pero bueno, obviamente, perdón, todo esto, bueno, si leen el texto de Nove, justamente lo que sucede es que esto termina muy mal y tienen que volver a lo que habían, a lo que sucedía antes, ¿no? Esto del Gosplan, del qué sé yo, era muy, muy, no sé, ¿no? Bueno, justamente hace como 18 años, la verdad, no, 20 años más o menos, un par de gente no sé si es que se inspiró, creo que sí, que justamente se inspiró en todo lo que tiene que ver con este texto de Hayek, el texto de Mises, y bueno, desarrollaron toda otra área en economía que refiere al diseño de mecanismos, que va de nuevo, entiendo yo que refiere a esto de cómo plantear sistemas como para que los incentivos estén bien puestos, ¿no? Para lo que estudiaron economía, creo, esto igual habría quedado bien, creo que refiere a lo que es restricción de compatibilidad de incentivos, por ejemplo, y eso. Bueno, justamente, perdón, todo este tema, en un momento se hizo, sí, no conocido, o sea, bueno, en un momento, bueno, hace 20 años ganaron un premio Nobel personas que desarrollaron este área en economía, ¿no? Que, bueno, nada, si les interesa, están más que invitados a verlo, ¿no? Bueno, nada, le tengo que adjuntar este video del lápiz que les había dicho, lo de Alciani, y bueno, esta clase seguido de teoría del trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta, algo? Lo que sea.